Muy bien, empezaremos por este ejercicio, el número 38 de la guía de ejercicios de oscilaciones. Un bloque de masa 10 kilogramos se desplaza a una velocidad constante de 20 metros por segundo sobre una superficie horizontal sin fricción, a impactar plásticamente con un bloque en reposo de 15 kilogramos unido a un resorte de constante elástica 950 newtons por metro. Después del impacto, determine la frecuencia de oscilación del sistema, su amplitud y el desfase. Bien, entonces tenemos este sistemita, tenemos un bloque de 10 kilogramos que tiene una velocidad de 20 metros por segundo y va a impactar a este otro bloque de 15 kilogramos que está en reposo unido a un resorte que nos da su constante elástica. El impacto va a ser plástico, dice, impacta plásticamente, eso significa que una vez que impacten, estos dos bloques van a quedar pegados. ¿No? Puede que en sus superficies tenga algo como un scratch o algún tipo de pegamento que después del impacto los mantenga unidos y juntos ambos bloquecitos van a empezar a oscilar. Como las superficies sin fricción, después del impacto quedan pegados, pero debido a la velocidad de este primer bloque de 10 kilogramos, van a comprimir una cierta cantidad del resorte. El resorte los va a empujar otra vez a la posición de equilibrio y de esa forma va a empezar la oscilación. Entonces, de ese sistema oscilante, después del impacto, hay que determinar la frecuencia de oscilación, la amplitud de oscilación del sistema y el desfase. Con el desfase se refieren al ángulo de fase phi. Muy bien. Entonces, empezaremos, jóvenes, con la solución de este ejercicio. Entonces, este es el momento exacto cuando empieza el impacto visto de lado del sistema. Tenemos al bloque M1 de 10 kilogramos, ya impactando con el bloque M2 de 15 kilogramos, ¿no? Entonces, esa es la posición de equilibrio. Estamos tomando como referencia este extremo derecho del bloque M2. Es como si estos ya formarían un solo bloque. M1 más M2, ¿ya? Forman un solo bloque porque se quedan pegados y juntos como un solo bloque van a ir oscilando con el resorte. Es un sistema masa-resorte. Bien, entonces nos piden la frecuencia de oscilación, por ahí empezaremos, que es bastante sencillo porque aplicamos directamente la fórmula. Esto es un sistema masa-resorte. Después del impacto empieza a oscilar el sistema y el sistema oscila con un resorte y un bloque que tiene una masa M1 más M2. Entonces, directamente aplicamos la formulita para un sistema masa-resorte del periodo de oscilación. Y como la frecuencia es el inverso del periodo de oscilación, entonces la ecuación la tendríamos de esta forma, ¿no? La frecuencia 1 sobre 2pi raíz de la constante elástica del resorte sobre la masa del bloque, donde esta masa M es M1 más M2, porque de esa forma está oscilando el sistema, ¿no? M1 más M2, la masa total del sistema, del bloquecito que conforma el sistema oscilante. Bien, la constante elástica es 950, M1 10 kilogramos, M2 15. Reemplazamos acá esos datos y la frecuencia termina saliendo 0.98 Hz. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa es la frecuencia de oscilación de este sistema, ¿no? Cuando empieza a oscilar. Bien, ahora determinaremos la amplitud y luego el ángulo de fase. Empezaremos por la amplitud de oscilación, que para determinar esta cantidad vamos a aplicar dos principios de conservación a este sistema. Uno que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y el otro, el principio de conservación de la energía mecánica. Bien, en este caso, lo que va a ocurrir es que este bloquecito va a impactar, este bloque de 10 kilogramos, impacta con el bloque de 15 kilogramos. Luego del impacto, ambos van a comprimir al resorte, ¿no? Y va a llegar acá. Por ejemplo, el sistema va a llegar hasta acá, ¿no? Con ambos bloquecitos unidos. Y el resorte se va a comprimir esta cantidad de X. Lo que vamos a hacer es, para determinar esta cantidad de X, que va a ser la amplitud, lo que vamos a hacer es utilizar el principio de conservación de movimiento, porque en esta máxima compresión, cuando tenemos la máxima compresión del resorte, la velocidad es cero en la máxima compresión, ¿no? Porque el bloquecito de 10 kilogramos impacta con el de 15. Luego del impacto, juntos se mueven hacia la derecha, ya comprimiendo al resorte, y vamos a tener la máxima compresión del resorte cuando la velocidad sea cero, porque el resorte al ir comprimiéndose, entonces va a ejercer una fuerza elástica hacia la izquierda sobre los bloques y lo va a ir frenando.
Lo va a ir frenando a estos bloques y lo va a terminar de frenar cuando ocurra la máxima compresión, porque en ese punto va a suceder la inversión de movimiento, ¿no? Se detienen los bloquecitos, otra vez van a retornar para ir a su posición de equilibrio y para que empiecen a oscilar. Entonces, en esta máxima compresión, la velocidad es cero. Entonces, por energías lo vamos a hacer. Acá la máxima compresión es X en el resorte y ese X sería la amplitud, la máxima compresión del resorte, porque esta amplitud es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces, esta amplitud lo vamos a determinar aplicando la definición de energía potencial elástica, un medio de la constante elástica del resorte por la deformación al cuadrado. Y esta deformación justamente va a ser esa amplitud. No, y en este punto de inversión del movimiento, no va a haber energía cinética porque la velocidad es cero. Es un punto de inversión del movimiento. Bien, pero para eso necesito conocer la velocidad con que empiezan a salir los bloques, ¿no? Una estrategia podría ser determinar energía inicial acá y energía final acá en la máxima compresión e igualar las energías. Pero no podemos hacer eso porque no conocemos cuánto es la energía perdida en la colisión. En la colisión se pierde una cantidad de energía en forma de calor porque la colisión es plástica. No, si fuera elástica, sí, no se perdería energía, pero como es plástica, se pierde una cantidad de energía, se disipa en forma de calor, calentando la superficie que han colisionado, ¿no? Claro, en este caso, debido a esa colisión, no se notará un gran incremento de la temperatura, pero hay ese incremento de temperatura, hay esa pérdida de energía, ¿no? Es como cuando un meteorito impacta sobre la Tierra, entonces en el punto de impacto es tan fuerte esa colisión que esa energía se pierde en forma de calor, elevando la temperatura en el punto de impacto, ¿no? Genera una explosión. Entonces, lo mismo en este caso, solo que ese incremento de temperatura es muy pequeño, pero se pierde una cantidad de energía, así que no podemos igualar estas energías inicial y final, porque no sabemos cuánto es esta energía perdida en la colisión. No sabemos exactamente cuánto es. Así que lo que vamos a hacer es, en esta primera parte, vamos a calcular vamos a calcular la velocidad con la que termina saliendo después del impacto, pero eso lo vamos a hacer con el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, que eso se aplica para colisiones plásticas o colisiones elásticas. Entonces, tenemos que es el sistema, y una vez después del impacto, ambos bloquecitos, como quedan pegados, terminan después del impacto con la misma velocidad. Como están pegados, con la misma velocidad empiezan a comprimir al resorte. Entonces, estos van a ser nuestros instantes inicial y final. ¿Ya? Y vamos a utilizar este principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, que es un vector, es una cantidad vectorial que se conserva incluso después de la colisión, incluso cuando hay pérdida de energías en forma de calor en estos sistemas, cuando el sistema no es conservativo. Bien, entonces, este es nuestro momento inicial y esto es nuestro instante final, ¿no? La cantidad de movimiento inicial lo vamos a hacer acá y esta es la cantidad de movimiento final, que deben ser iguales, no deben ser iguales. Bien, entonces la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Masa por velocidad y tiene la misma dirección de la velocidad, por supuesto, esta cantidad de movimiento lineal. En este caso, como tiene dirección, hay que definir un sentido hacia dónde es positivo y en qué dirección es negativo. En nuestro caso, hacia la derecha positivo, porque todas las velocidades al final van a ser hacia la derecha, ¿no? Antes e inmediatamente después de la colisión. Entonces, antes de la colisión tenemos esto, el bloque M2 está en reposo, su velocidad es cero, y tenemos al bloque M1 que se mueve con una velocidad V sub I de 20 metros por segundo, si mal no recuerdo. El bloque M1 que es 10 kilogramos. Entonces hay una cantidad de movimiento ahí, ¿no? Del bloque M1, que es la masa M1 por su velocidad, V sub I. La cantidad de movimiento del bloque 2 es cero, porque la cantidad de movimiento del bloque 2, al ser su velocidad cero, cero por su masa, se vuelve cero, ¿no? Como, bueno, como lo he anotado acá, un poco, estoy volviendo a escribir lo mismo. Entonces aquí está, ¿no? Su masa por su velocidad, y como está en reposo, velocidad cero. Bien, todo eso sería la cantidad de movimiento inicial del sistema antes de la colisión. Bien, ahora en el lado derecho está la cantidad de movimiento del sistema después de la colisión.
Entonces, esto es después de la colisión. Ya terminó la colisión, es un breve instante que dura la colisión, es un instante bien pequeño que dura la colisión, y justamente después de ese instante, los dos bloques están con esta velocidad, están pegados y se mueven hacia la derecha con esta velocidad, V final. Bien, entonces la cantidad de movimiento del bloque M1, entonces su masa por su velocidad, su masa es M1 y su velocidad es V sub F, velocidad final. La cantidad de movimiento del bloque M2, su masa por su velocidad es M2, su velocidad también es la misma, V final, ¿no? Porque como están pegados, se mueven lo mismo, se mueven lo mismo. Entonces ahí está, eso tendríamos, como en todos los casos las velocidades eran hacia la derecha, en todos los casos es positivo, por lo tanto, ¿no? Hemos definido acá como dirección positivo hacia la derecha. Bien, entonces, esa sería la ecuación de haber hecho cantidad de movimiento lineal, principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Que es un concepto que también lo ha visto en Física Básica 1, seguramente en la sección de colisiones o conservación del momentum, o momentum también se lo conoce. Bien, de acá despejaremos la velocidad final. Y una vez conocida esta velocidad final, recién acá vamos a hacer energías, porque esta velocidad final es después del choque, ¿no? Y después del choque ya hubo esa pérdida de energía en forma de calor en la colisión, y como ya estamos después del choque, después de ese choque ya no va a haber pérdidas de energía. Entonces, inmediatamente después del choque vamos a hacer energía inicial igual a energía final, ¿no? Principio de conservación de la energía, para determinar esa deformación máxima que sufre el resorte, y por lo tanto esa deformación máxima va a ser la amplitud de oscilación. Bien. Entonces, despejaremos acá la velocidad final, lo factorizamos de este lado de la ecuación, M1 más M2, ¿no? Acá sería V final, M1 más M2, y eso que está multiplicando pasa a dividir. Por eso acá aparece en el denominador esa suma, ¿no? Acá esto se hace 0, masa 2 por 0, 0, y M1 por la velocidad inicial nomás quedaría. Bien, esa sería la velocidad final que es conocido. Las masas de los bloques son conocidos, 10 y 15 kilogramos, y la velocidad es 20 metros por segundo, si mal no recuerdo. Sí, 20 metros por segundo, la velocidad del bloque M1. Entonces, ya con eso la velocidad ya es conocida. Que lo podemos reemplazar acá para obtener un valor numérico, o de forma literal lo podemos reemplazar en la ecuación final, ¿no? Esta velocidad final no es lo que nos interesa es la amplitud, pero este dato es necesario para poder hallar la amplitud. Ahora sí, hacemos energías inmediatamente después de la colisión. Inmediatamente después de la colisión, ambos quedan pegados y esta es la velocidad final que tienen. Que esta velocidad va a ir cambiando porque a medida que va comprimiendo al resorte, este lo va deteniendo y van a llegar a un punto donde van a invertir el movimiento, van a retornar, y en ese punto se genera la máxima compresión, ¿no? Entonces la velocidad va a cambiar hasta ese instante. Entonces esta velocidad, F, velocidad final, es inmediatamente después del choque. Entonces, ahí ahora trabajamos con nuestro instante inicial para energías ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la energía, y los dos bloquecitos se desplazan hasta esa posición, llegando a comprimir una cierta cantidad X al resorte, y esa compresión X va a ser la amplitud de oscilación, porque coincide con la definición de la amplitud. La amplitud es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Y en este instante el sistema está en su posición de equilibrio porque no hay deformación del resorte, ¿no? Inmediatamente después de la colisión, y luego lo va comprimiendo hasta este punto en el cual la velocidad es 0 porque el sistema va a invertir el movimiento. Entonces, en ese punto de inversión, instantáneamente debe detenerse para invertir el movimiento. Entonces, velocidad 0. Y ahí se genera la máxima compresión, y en toda la oscilación no va a exceder esa compresión del resorte. No tiene sentido que tenga máxima compresión porque estaría incrementando su energía de la nada, ¿no? Bien, entonces, conservación, principio de conservación de la energía. Este es el momento inicial, aquí es el instante final. El momento inicial justamente después de la colisión, inmediatamente después de la colisión, y el instante final, acá, cuando se genera la máxima compresión, cuando está en el punto de inversión del movimiento del bloquecito, velocidad 0. Bien, en el instante inicial no hay energía potencial elástica porque no hay deformación en el resorte, su deformación es 0. Esta es la posición de equilibrio, y solo hay energía cinética debido a la velocidad final que tienen ambos bloques, ¿no? Entonces lo podemos considerar como un solo bloque nomás, o trabajar de forma
Independiente también, al final va a salir lo mismo. Entonces, energía cinética del bloque 1, entonces un medio de su masa, m1, por su velocidad v final al cuadrado, más la energía cinética del bloque 2, un medio de su masa, m2, por su velocidad al cuadrado, que también es v final, ¿no? El instante después de la colisión. Ya está, esa es la energía cinética del sistema, toda la energía inicial, no hay más. Como no hay deformación en el resorte, no hay energía potencial elástica. Muy bien, ahora hacemos la energía en el instante final, acá abajo. En el instante final, estos dos bloquecitos, como están pegados, se detienen porque es un punto de inversión del movimiento, ¿ya? Entonces, y en ese punto se produce la máxima compresión, que esa compresión es la amplitud. Entonces, lo único, debido a la compresión del resorte, lo único que hay acá es energía potencial elástica, un medio de su constante elástica por la deformación al cuadrado, ¿no? Un medio K, y la deformación es la amplitud al cuadrado. Entonces, de esa forma tenemos esta ecuación. En este instante final, un factor común es un medio, se simplifica, y K, que está multiplicando, pasa a dividir, y el cuadrado de la amplitud pasa al otro lado como raíz, este despegue que tendríamos, ¿no? Al mismo tiempo también se ha factorizado la velocidad final al cuadrado, que es la misma para ambos bloques porque están pegados. Entonces se factoriza, entonces queda de la factorización m1 más m2, K que pasó a dividir acá en el denominador, y el cuadrado de la amplitud pasó como raíz. La velocidad final también puede salir de la raíz, porque está elevado al cuadrado, pero lo vamos a dejar ahí para poder reemplazar esta ecuación que habíamos hallado de la velocidad. Como está elevado al cuadrado, m1 más m2, que va a terminar en el denominador al cuadrado, se va a poder simplificar con este m1 más m2 que está en el numerador. Entonces, reemplazando esta velocidad final acá, en esta ecuación, el resultado tendríamos de esta forma, ¿no? Bueno, acá lo que estoy haciendo es sacarlo de la raíz. Lo sacamos de la raíz, los reemplazamos, acá está, esa es la velocidad. Bien, y lo que había dicho, ¿no? Bueno, es la misma operación. Lo que estamos haciendo acá es ingresarlo dentro de la raíz, esta suma m1 más m2. Es decir, acá tendríamos m1, velocidad inicial, raíz, m1 más m2, todo eso entre k. Y acá este denominador m1 más m2 lo estamos ingresando a la raíz, y como está ingresando dentro de una raíz cuadrada, entonces esto debe estar elevado al cuadrado. Entonces así sería. Se simplifican estos dos, m1 más m2, con el cuadrado del denominador, y solo queda, en todo el numerador queda 1, ¿no? Por la simplificación, y en el denominador queda k por m más 1. Y raíz de 1 en el numerador es 1. Por eso en el numerador solo tenemos esto, m1 por la velocidad inicial, y abajo en el denominador tenemos la raíz de k, m1 más m2, que es lo que quedó después de la simplificación, ¿no? Como en este caso. Es como si esto quedaría m1, velocidad inicial, raíz de 1 sobre k por m1 más m2. La raíz se distribuye al numerador y al denominador. Raíz de 1, 1 nomás. 1 por m1 por bi, m1 por bi. Y en el denominador raíz de k por la suma de las masas, ¿no? Muy bien, a una expresión mucho más compacta, acá directamente reemplazamos los datos, m1 10 kilogramos, la velocidad inicial 20 metros por segundo, m2 15 kilogramos, y la constante elástica, no recuerdo, 950 newtons por metro. Entonces, reemplazando esos datos, la amplitud termina siendo 1.3 metros. Entonces, esa es la amplitud de oscilación. Ya, recuerden, la amplitud siempre es una cantidad medida desde el punto de equilibrio hasta su máximo desplazamiento, ¿no? Todo el recorrido que haría la oscilación en este sistema desde un extremo hasta el otro extremo sería 2 veces la amplitud. De un extremo hasta el otro extremo haría un recorrido de 2.6 metros en este caso, ¿ya? 2 veces la amplitud. Bien, de esa forma determinamos la amplitud. Ahora determinamos el ángulo de fase, que es otro que nos falta para resolver este ejercicio. El ángulo de fase es una cantidad que depende de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, hay que definir cuáles son las condiciones iniciales del sistema. Entonces, el sistema, ¿en qué momento empieza a oscilar? Justo después de la colisión. El bloque viene desde un cierto punto, y ahí no hay oscilación todavía porque está de ida hacia la derecha al bloquecito. Entonces, empieza a impactar con este bloque de 15 kilogramos. Entonces, ese breve instante de impacto todavía no hay oscilación, y una vez que termina el impacto, ambos se mueven hacia la derecha con una velocidad final. Ahí empieza la oscilación. Ahí empieza.
porque ambos están unidos y se empiezan a desplazar a la derecha, luego volverán hacia la izquierda, un poquito más hacia la izquierda se irán, porque esta es su posición de equilibrio, y va a oscilar, ida y vuelta, ¿no? Ahí es donde empieza la oscilación. No, no empieza después de la compresión del resorte, ¿no? Porque no lo estamos liberando del sistema, comprimiendo el resorte y luego liberando el sistema, ¿no? El sistema empieza a oscilar justo después de la colisión, ¿no? Porque si consideramos que el movimiento empieza desde cuando comprime el resorte, cuando invierte el movimiento, entonces, ¿qué sería este instante? ¿Qué tipo de movimiento sería ese instante en el cual va después de la colisión hasta la máxima compresión del movimiento? ¿No? Porque es cinemática en el instante en el cual el bloque de 10 kilogramos viene a impactar con el bloque de 15 kilogramos. Ese breve momento de impacto son colisiones, ¿no? Que es un tiempo bastante pequeño. Y justamente después de ese tiempo, ¿qué tipo de movimiento hay en el sistema? ¿No? Entonces, por supuesto, ese tipo de movimiento que hay en el sistema después es oscilaciones. Es un movimiento oscilatorio que va a tener, porque ya se le ha dado la energía suficiente al sistema para que empiece a oscilar de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ese es el momento inicial, este de acá, justo el instante después de la colisión. Entonces, en ese momento, en t igual a 0, ¿qué características tiene? Parte de la posición de equilibrio. Parte de la posición de equilibrio. Es decir, en t igual a 0, su posición inicial es 0. Su posición inicial. Ya, también podemos añadir que su velocidad es v final. Ya, esta también podemos añadir. Pero con esto se va a llegar a la misma conclusión. Pero con esto es suficiente ya para determinar el ángulo de fase phi. Es decir, en tiempo cero, la posición inicial es 0. La posición es 0 del sistema, porque está en su posición de equilibrio. Ahí empieza la oscilación. No, claro, en algunos sistemas la oscilación empieza en A o menos A, ¿no? O en algún punto intermedio. Bien, entonces, reemplazando esta condición en la ecuación de movimiento, x igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Ahí es donde tenemos que reemplazar esta condición, porque ahí está t y x para ser reemplazados. Entonces, en tiempo cero, x es 0, ¿no? X es 0, t es 0, 0 por omega, 0, entonces lo único que nos queda es phi. Acá la amplitud que estaba multiplicando pasó a dividir 0 entre la amplitud, 0. Entonces 0 igual a coseno de phi tendríamos, y de ahí despejamos phi, que por supuesto hay muchas soluciones, ¿no? Para que el coseno sea 0, entonces phi puede ser 90 grados, 270 grados, ¿no? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Pues, cualquiera de todas esas son soluciones, por supuesto, ¿no? 3 pi medios es solución también, luego 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera. Todos esos son soluciones. Cualquiera de estas que pongan es correcta la respuesta. Ya es correcta. En este caso nos vamos a quedar con la primera solución, que es pi medios, ¿no? Que si lo ponen 5 pi medios en la solución, también está bien, cumple, ¿no? Cumple. Está bien igual. Entonces, pi medios, phi. De esa forma se ha logrado obtener phi con esta ecuación y con esta condición inicial, ¿no? Como les decía, también se puede utilizar la velocidad final. Para eso habría que derivar esta expresión respecto al tiempo, y de esa forma obtenemos la velocidad, que sería A por omega por el seno de omega t más phi, ¿no? Entonces, para eso necesitaríamos determinar la velocidad final acá, ¿no? Para eso necesitaríamos esta velocidad final. Este dato necesitaríamos, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Una vez que tengamos ese dato, la velocidad final, entonces acá vamos a tener cuánto vale esa velocidad final. Entonces, en tiempo cero, esta es la velocidad, lo que tendríamos de esa operación matemática, y esos dos se reemplazan en esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces, A pasa a dividir la amplitud, que ya es conocida de acá. Omega es para el sistema raíz de K sobre M, ¿no? O a través del periodo de oscilación también se puede demostrar eso, ¿no? Omega es 2pi sobre el periodo de oscilación. Entonces, este periodo de oscilación reemplazando acá, omega sería 2pi sobre 2pi raíz de m sobre k, ¿no? 2pi se van haciendo medios extremos, entonces omega termina siendo k sobre m, ¿no? Entonces, k es conocida, m por supuesto, este m es la suma de las dos más, ¿no? m1 más m2. Entonces, omega también es conocido. Omega es conocido, la amplitud es conocida,
acá también es omega. Entonces el tiempo acá reemplazamos 0 y acá reemplazamos el valor de la velocidad que hemos hallado después de la colisión por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, y la única incógnita sería phi acá. Entonces hacemos la operación matemática y con seguridad phi también les va a salir pi medios, ¿no? Con seguridad esto seguramente se va a hacer 1, luego de haber simplificado todo y haber hecho la operación matemática, con seguridad 1 igual a seno de phi va a salir. Entonces, para que cumpla esto, phi tiene que ser pi medios, o 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, ¿no? Se llega a la misma solución. A modo de práctica pueden probar por ese lado, jóvenes, para ver que efectivamente sale ese resultado. ¿Ya? Esa es la otra forma también. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se ha entendido tal vez? ¿Se entendió, no? Bien. Como siempre, voy a ir dejando estas presentaciones en el Classroom para que las puedan repasar también, ¿no? Bien, resolveremos este otro ejercicio, que es el número 25 de la guía de ejercicios. También se trata de un péndulo físico acá. Tres partículas idénticas de masa m se encuentran conectadas por varillas rígidas de masa despreciable. De masa despreciable y longitud L, como se muestra en la figura adjunta. Si el sistema se desplaza un ángulo pequeño desde su posición de equilibrio con respecto a la vertical, el sistema describe un movimiento oscilatorio simple. Calcule la longitud L si el periodo de oscilación es 2.5 segundos. Bien, en la guía está dibujada como unas esferas, me olvido corregirlo eso. Son circunferencias y parecería que fueran esferas, ¿no? Pero, claro, en el problema nos dicen tres partículas idénticas, ¿no? Entonces, si se refiere a partículas, son puntos, son puntuales. Bien, que eso lo voy a corregir para el siguiente semestre, ojalá, con este grafiquito, ¿no? Entonces, la forma correcta sería de esta forma el gráfico, unas partículas puntuales, ¿no? Porque si fueran esferas o discos, ¿no? Tendrían que darnos, por supuesto, el radio, ¿no? Para poder hacer ese cálculo, ¿no? Si son esferas o discos. Bien, pero como nos dicen partículas, son puntos situados en los extremos de estas varillas. Bien, entonces, tenemos tres partículas. Bien, no podemos decir que el sistema es un péndulo simple, porque si bien tenemos partículas, no es solo una partícula, sino son varias partículas. Entonces, a una sola partícula puntual oscilando alrededor de un eje de oscilación no se lo puede aproximar, ¿no? Que eso es un péndulo físico, es una partícula oscilando alrededor de un eje de oscilación. No, pero en este caso son tres partículas. Entonces, hay que trabajarlo de la forma más general, que sería mediante la definición de péndulo físico. En este caso, todo lo que tenemos va a ser un péndulo físico, donde las varillas que tenemos acá nos dicen que son de masa despreciable, ¿no? Varillas rígidas, masa despreciable. Entonces, asumimos masa cero de estas varillitas. Entonces, al final no van a contribuir con su masa en la ecuación del periodo de un péndulo físico, ¿no? Es al que podemos aproximar a un péndulo físico, porque un péndulo simple no es, un sistema masa desorden tampoco, y menos un péndulo de torsión, ¿no? Lo único que cumple es péndulo físico. Ahora, no, si no hay forma de hacerlo coincidir con cualquiera de estos cuatro sistemas que hemos visto, entonces la solución es deducir la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, que también vamos a resolver ese tipo de problemas para que quede claro. Bien, entonces en este caso es un péndulo físico, el eje de oscilación es fijo y tenemos tres partículas, ¿no? Es distinto a una partícula. Entonces aplicamos la ecuación para un péndulo físico, que es este periodo de oscilación 2pi, momento de inercia del sistema respecto al eje de oscilación, masa total del sistema, y B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, centro de masa del sistema, por supuesto. Bien, entonces calcularemos cada una de esas constantes. Primero empezamos por el más sencillo, que es la masa total del sistema es 3m, porque en el gráfico tenemos tres partículas y cada una de estas partículas, su masa es m mayúscula. Entonces, esas tres partículas están oscilando. También lo están haciendo las varillas, pero las varillas son de masa despreciable, masa cero, ¿no? Entonces, toda la masa del sistema oscilante es m más m más m, 3 veces m. ¿No? Si quieren pueden sumar también
la masa de las varillas, que como nos dicen despreciable, su masa es 0. Entonces 3m más 0 más 0 más 0, 3m no más. Bien, esa sería entonces la masa. Ahora calculamos la distancia del centro de masa al eje de oscilación, es decir, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, ¿cuál es el centro de masa? Entonces, hay que determinar el centro de masa conformado por estas 3 partículas. Si quieren, también podemos añadir las varillas, pero como su masa es despreciable, no va a contribuir nada para el cálculo del centro de masa. Ya eso lo vamos a ver ahorita. Más contribución serían de estas partículas que sí tienen masa. Muy bien, entonces, debido a esta configuración, ¿dónde queda el centro de masa? No nos queda claro. No nos queda claro exactamente dónde está, así que hay que hacer cálculos de centro de masa, ¿no? No es obvio en este caso. Claro, si acá tuviéramos, por ejemplo, otra partícula acá, a una distancia L en la parte superior, otra partícula también de masa M, con esta configuración, creo que quedaría claro de que el centro de masa sería justamente en el eje de oscilación, ¿no? Quedaría clarísimo. Pero resulta que no hay esa partícula en la parte superior, no es perfectamente simétrico respecto a ese punto de vista, la distribución de las partículas, por lo tanto, en algún lugar queda, pero no nos queda claro, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo del centro de masa. Por lo tanto, R centro de masa igual a X centro de masa en I más Y centro de masa en J, y aplicamos X centro de masa, sumatoria de las posiciones en X de cada una de las partículas por su masa, dividido entre la masa total del sistema, ¿no? Bien, tenemos esa distribución. Ahí están las 3 partículas, unidas todos por varillas rígidas de masa despreciable, y lo habíamos dicho antes, una buena estrategia es poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación. Y de esa forma determinamos el vector R centro de masa, y el módulo de este vector va a terminar siendo B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, porque va a ser así, eso es cierto, porque el eje de oscilación está justamente en el origen de coordenadas. Ya, porque de lo contrario hay que hacer otra vez otra suma de vectores, ¿no? Si es que no está el origen de coordenadas en el eje de oscilación. Bien, entonces empezaremos por X. Ahí está. Ese es el sistema de referencias que vamos a poner. Acá está el eje de oscilación. Y ahí también estamos poniendo el origen de coordenadas. De tal forma que en cualquier punto que se encuentre el centro de masa, lo vamos a hallar. Ese va a ser el vector R centro de masa. Y el módulo de este vector, el tamaño, la longitud de este vector, va a terminar siendo B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Al eje. Porque imagínense que pongamos un sistema de coordenadas, por ejemplo, acá. Ya, por ejemplo, aquí lo pongo, el origen de coordenadas, y es positivo acá, X positivo en esta dirección. Entonces, si hallamos, por ejemplo, en el mismo lugar, entonces, pues, siempre va a estar en el mismo lugar el centro de masa del sistema, siempre va a estar en el mismo lugar, solo que dependiendo del sistema de coordenadas, el resultado va a ser diferente para R centro de masa. Entonces, si utilizamos este sistema de coordenadas, el R centro de masa va a ser esto. Este va a ser el vector, la solución que vamos a hallar. Pero si le sacamos el módulo a este vector, vamos a sacar todo este tamaño que va a ser B, ¿no? Todo ese tamaño. Entonces, todo ese tamaño no es B, si utilizamos este tipo de sistema de coordenadas. Porque B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, es este. Ese es el tamaño que necesitamos porque ahí está el eje. Entonces, si utilizamos un sistema de coordenadas no apropiado, miren que este tamaño que estamos buscando acá es distinto al tamaño del vector. Entonces, con sacar su módulo no bastaría, sino habría que aplicar otras sumas de vectores más, ¿no? Por eso es buena estrategia definir el sistema de coordenadas, el origen justo en el eje de oscilación, ¿no? El origen. Ahora ustedes definen en dónde X positivo y Y positivo va a ser lo mismo. Y positivo puede ser acá, y para acá X positivo, siempre son perpendiculares entre ambos. Lo importante es que el origen esté en el eje de oscilación. Y definen en qué dirección Y positivo, X positivo, para que se haga mucho más sensible el análisis. No, en este caso lo vamos a hacer de esta forma. X positivo horizontal, Y positivo vertical, porque de esa manera caemos sobre las partículas, sus ubicaciones de las partículas, y no tienen 2 componentes, solo uno. Bien, calcularemos el X centro de masa de las 3 partículas, ¿no? Sumatoria de la posición de cada una de las partículas multiplicado por su masa dividido entre la suma de todas las partículas.
Entonces, tomamos la primera partícula, su posición es L en X, por supuesto, y su masa es M. Esta es la primera partícula que estamos tomando. Su posición en X es L, todo esto es L, la longitud de la varilla, y su masa es M, por supuesto. La partícula número 2, acá está, es de la izquierda. Su posición en X es menos L, eso hay que tomar en cuenta porque el origen de coordenadas acá. Entonces, su posición en X es menos L, y su masa es M, por eso menos acá. Por eso menos L. Y la tercera partícula es esta de acá abajo, la que estamos tomando. Su masa es M, su coordenada en X es 0. Por eso 0 por M. Dividido entre la masa de todas las partículas, M más M más M, 3M. También, si quieren, pueden considerar la masa y el centro de masa de las varillas, que va a resultar al final lo mismo, porque las varillas, como nos dicen que son despreciables, entonces tiene masa 0. El centro de masa de esta varilla de la izquierda quedaría ahí. Ya su masa es M. Esta varillita quedaría justo en su centro. Su masa M minúscula, supongamos. Y acá también. Entonces tendríamos esas tres partículas también. Entonces acá tendríamos que sumar más. Esta sería, por ejemplo, la cuarta, ¿no? Su coordenada que en X sería menos L medios, porque se encuentra justo en la mitad de la varilla. Entonces, bien, acá lo voy a corregir. Su coordenada en X, por lo tanto, es menos L medios. Y por su masa M, y su masa, ¿cuánto es? Despreciable, 0. De esta quinta partícula, su masa es M, y su coordenada L medios. L medios, positivo, ¿no? Por eso acá. Más esta tercera partícula, su masa es M, perdón, no esta de acá. Y su coordenada en X es 0, ¿no? Entonces, como la masa de todos estos es 0, entonces 0 por L medio, 0 por menos L medio, 0 por 0, 0, entonces todo esto se hace 0 al final, no contribuye nada. Acá sería sumar la masa de todas esas partículas que tenemos acá, más M de las tres partículas, de las tres varillas, perdón, como estas masas son ceros, entonces no contribuye a nada, ¿no? Por eso al final, acá en el cálculo que he hecho, no he tomado en cuenta los centros de masas de las varillas, porque son masa despreciable, no aportan en nada al final al X centro de masa del sistema, ¿ok? Porque se van a hacer 0 al final, porque sus masas son despreciables. Bien, entonces, esto se hace 0, 0 por M, 0. Acá podemos factorizar M y se van a simplificar. Y L menos L, 0. 0 dividido entre 3, 0. Entonces el X centro de masa nos sale 0 en este caso, ¿no? X centro de masa es 0 en X. Ahora hacemos lo mismo para Y. Para Y. Ahora las posiciones a tomar en cuenta son en el eje Y. Entonces la primera partícula multiplicado por su posición, esta es la primera, su masa es M, su posición en Y es 0, aquí está el origen de coordenadas. La segunda partícula, su masa es M, su posición en Y también es 0. Y la tercera partícula, su masa es M y su posición en Y es menos L. Menos L, ¿no? Por eso el negativo acá. La suma de todas las partículas en el denominador, sus masas, M más M más M, 3 veces M. Acá tenemos 0, 0, menos L, M sobre 3M. M se van a simplificar, menos L tercios, por lo tanto sale el Y centro de masa en el eje Y. Por lo tanto, el R centro de masa sería 0 en Y, es decir, en X0, menos L tercios J. En el eje Y, en AL tercios, negativo. Entonces, el centro de masa de todo el sistema quedaría, todo esto es L, ¿no? Todo esto es L. Entonces, si lo dividimos en tres partes, que es lo que necesitamos, L tercios, entonces más o menos quedaría acá, ¿no? Entonces, L tercios, ahí sería negativo, por supuesto, como hemos definido positivo hacia arriba, y acá nos sale menos L tercios, por eso acá abajo, ¿no? Entonces, L tercios en J, en Y, 0 en Y. Entonces, 0 en X y L tercios en J, en los negativos. Acá queda el centro de masa de todo el sistema. El vector R centro de masa que estamos hallando es S. R centro de masa es ese vector, ¿no? Como acá en el origen de coordenadas está el eje de oscilación, entonces si sacamos el módulo de este vector, eso va a ser B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Centro de masa de todo el sistema. Bien, entonces ya está ubicado, ya sabemos dónde queda perfectamente el R centro de masa, sacamos el módulo del vector aplicando Pitágoras,
sus componentes elevando al cuadrado y sumando y aplicando raíz. El resultado es L tercios, ¿no? 0 al cuadrado 0, más menos L tercios al cuadrado, como es negativo, positivo por el cuadrado, menos por menos da más. L tercios al cuadrado, raíz, cuadrado con raíz se van, y L tercios simplemente queda. Y de esa forma determinamos, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya está la masa, ya está B. Ahora nos falta el momento de inercia del sistema respecto al eje de oscilación. En este caso, como se tratan de partículas puntuales, entonces el momento de inercia de una partícula puntual directamente utilizamos, que es su masa por el radio al cuadrado. Ese es el momento de inercia para una partícula puntual. Como tenemos tres partículas, el momento de inercia sería la suma de los momentos de inercia de las tres partículas respecto al eje de oscilación, ¿no? De la primera partícula, su momento de inercia, masa por el radio al cuadrado, sería m, su masa, y el radio es L. Como se encuentra a una distancia L del eje de oscilación o del eje de rotación, entonces, al momento de oscilar, esta partícula 1 hace un movimiento circular respecto a este eje con este radio, que sería L, ¿no? Entonces, su masa es m y su radio es L, ¿no? El momento de inercia mr cuadrado, por lo tanto, ml cuadrado. Y de todas las partículas también serían lo mismo. Su radio sería L, porque respecto a ese eje de oscilación hace un movimiento circular. Todas están distantes a una distancia L del eje de oscilación. Por lo tanto, en todos los casos, el radio es L, perdón, y su masa, como todos tienen la misma masa, entonces su masa es m también. Entonces, todos tienen el mismo momento de inercia. Este también sería el momento de inercia de la partícula 2 y de la partícula 3. Entonces, el momento de inercia total sería la suma de los tres momentos de inercia de las tres partículas, y la suma de los tres, como son iguales todos, entonces 3 veces el momento de inercia de la partícula 1. ¿Ya? El momento de inercia de la varilla es 0, porque si bien es una varilla, su momento de inercia respecto a su centro de masa es 1 sobre 12 ml cuadrado. Como la masa es despreciable, su masa es 0. 0 por L cuadrado, 0. 0 dividido entre 12, 0. Si se le aplica Steiner para llevar al eje de oscilación a un extremo, porque Steiner es centro de masa más md cuadrado, si su masa es 0, todo termina siendo 0 al final. Entonces, por eso no estamos considerando también acá el momento de inercia de las varillas, porque al ser su masa 0, masa despreciable, el momento de inercia de las varillas también se hace despreciable. ¿Ok? Muy bien, entonces, reemplazando ml cuadrado acá, en este momento de inercia I1, 3 veces ml cuadrado, por lo tanto, y hasta de esa forma tenemos el momento de inercia, que en este caso ha sido bastante sencillo calcular esto, ¿no? No ha sido necesario aplicar Steiner porque eran partículas puntuales. Steiner generalmente se aplica para cuerpos de alta simetría, para cuerpos de dimensiones apreciables, una varilla, una esfera, un disco, etc. Bien, reemplazamos esas tres cantidades. La masa, que es 3 veces m, b, que es igual a L tercios, y el momento de inercia 3ml cuadrado, en la formulita, en esta de acá. Lo que estamos buscando es L. Lo que estamos buscando es L, pero a través de esa formulita lo vamos a hallar, ¿no? Nos dan el periodo de oscilación, 2.5 segundos, y nos pide cuánto es L, cuánto debería ser L. Bien, entonces, reemplazando el momento de inercia, 3ml cuadrado, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, L tercios, y la masa total del sistema, 3 veces m. Están reemplazados en la formulita. Simplificamos para llevarlo a una expresión menor, entonces las masas se van, una vez más, vemos que las masas se van, no depende de la masa del sistema. L también se simplifica con el cuadrado del numerador, este 3 con este 3 se va, por lo tanto nos queda 2 pi raíz de 3L sobre G. Despejamos, por lo tanto, despejamos L, elevamos al cuadrado para deshacernos de la raíz. Acá tendríamos 4 pi cuadrado que pasa a dividir al periodo de oscilación. Ya no hay raíz, 3 pasa a dividir también el periodo de oscilación, como tenemos 4 pi cuadrado ahí, 3 por 4, 12. Y la gravedad que está multiplicando pasa, perdón, que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ok? Es decir, bueno, acá lo voy a hacer un poco más en detalle. El periodo de oscilación, 2 pi raíz de 3L sobre G.
sea elevado al cuadrado, los ambos lados de la igualdad, para deshacernos de las raíz, t cuadrado, 2pi al cuadrado, 4pi cuadrado, ya no hay raíz de 3L sobre G al cuadrado, entonces va con la raíz, entonces 3L sobre G nomás. 3 está multiplicando, pasa a dividir, 3 por 4, 12pi cuadrado, y G que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ese despeje se ha hecho acá de forma más directa. ¿Ok? Entonces, la gravedad 9.8, el periodo de oscilación 2.5, si no me equivoco, ese es el dato que nos dan. Sí, 2.5 segundos, y reemplazando esos datos en esta ecuación conocemos la longitud que termina saliendo 0.52 metros. Bien, esa sería la longitud de estas varillas de masa despreciable para que tenga un periodo de oscilación de 2.5. Bien, esa sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se ha entendido en este ejercicio, tal vez? ¿Podrían explicarnos por qué lo tomamos como péndulo físico? Bien, por supuesto. Eso está al inicio, ¿no? Bien, entonces, este es el sistema, ¿no? 3 partículas puntuales. Entonces, tenemos estas opciones. Pero primero un sistema masa-resorte. Ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces, para este tipo de sistemas, la formulita a utilizar, si se trata de calcular el periodo o la frecuencia, entonces utilizamos esta formulita, raíz de m sobre k. ¿No? 2pi raíz de m sobre k. Para un sistema masa-resorte, ¿no? Ya sea vertical u horizontal. El otro tipo de sistema es el péndulo simple, que su periodo de oscilación es 2pi raíz de L sobre G. El otro es el péndulo físico, que es el periodo 2pi raíz del momento de inercia mgb. Y el otro es el péndulo de torsión, que su periodo de oscilación es 2pi raíz del momento de inercia por la constante de restitución del sistema. Bien, esas son las 4 formulitas que tenemos para aplicar directamente. Por supuesto, hay muchos más sistemas, incluso combinados entre estos. Si se trata de esos otros sistemas o combinados, la estrategia tiene que ser llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Bien, en este caso, no tenemos un sistema masa-resorte, no es este de acá. No es un péndulo simple, porque en un péndulo simple es una partícula puntual, oscilando alrededor de un eje de oscilación, pero en este caso tenemos 3 partículas. No, tampoco es un péndulo simple. No es un péndulo de torsión, porque no es un alambre o una varilla siendo deformado de forma torsional. Aquí sí hay varillas, pero estas varillas no están deformadas de forma torsional, por lo tanto no es un péndulo de torsión de acá. Entonces el más probable es que sea el péndulo físico, pero ¿cómo sabemos exactamente qué es un péndulo físico? Por la definición del péndulo físico. Es un sistema de masa apreciable. Es un sistema de masa apreciable oscilando alrededor de un eje de oscilación fijo. El eje de oscilación debe ser fijo. Entonces, acá se encuentra el eje de oscilación, es fijo, está bien. Ahora, un péndulo físico, que el que sea de masa apreciable, significa que es un cuerpo totalmente entero de dimensiones apreciables. Ahí está el eje y su centro de masa podría estar acá, ¿no? Entonces, ahí está. Es un eje, es un sistema de dimensiones apreciables oscilando alrededor de un eje de oscilación físico, de un eje de oscilación fijo, perdón. Entonces, este sistema de dimensiones apreciables no es otra cosa también que muchas partículas puntuales. Acá tenemos muchas moléculas, muchos átomos, muchas partículas puntuales. Todo este cuerpo en conjunto está formado por n partículas. N partículas, ¿no? Todas esas partículas, todo el conjunto de esas partículas hace este cuerpo de dimensiones apreciables. En este caso, se parece el sistema porque tenemos n partículas. En nuestro caso, n es muy pequeño. N son 3, solo tenemos 3 partículas. Pero sí ya lo hace entrar dentro de este sistema. El eje de oscilación es fijo y tenemos n partículas, 3 en este caso, ¿no? Entonces, entra en la definición del péndulo físico, que no es otra cosa que muchas partículas agrupadas para formar todo este cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso también
tenemos este conjunto de partículas, que son solo 3, agrupadas para formar este cuerpo de 3 partículas nomás. Entonces, entra en su definición. No puede entrar en la definición de péndulo simple, porque péndulo simple es solo una partícula, no más. Y cuando tenemos n partículas, ya se trata de un péndulo físico, ¿no? Que conforman todas esas partículas ya un cuerpo de dimensiones apreciables. En este caso sea n3 o n sea 20.000 o 100.000 o 1.000 millones. ¿Ok? Entonces, por ese lado es que sabemos que este sistema se trata de un péndulo físico. ¿Se entendió esa definición? Sí, muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan, jóvenes, en este ejercicio? Ya. Bien, el centro de masa que hemos calculado está acá el desarrollo, ¿no? Esta es la formulita general. Ya, esta es la fórmula general. Bueno, si el sistema fuera en 3 dimensiones, más z, centro de masa, en K sería acá, ¿no? Pero como lo estamos analizando es bidimensional y no es necesario la tercera dimensión. Y esta también es formulita de física básica 1, ¿no? Esto es para partículas puntuales, una sumatoria de la posición de cada una de las partículas multiplicada por su masa, dividido entre la masa total del sistema. Si fuera un sistema continuo, ya acá corresponde integrar 1 sobre la masa total integral de x diferencial de m, ¿ya? Para un sistema continuo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una varillita y queremos calcular su centro de masa, en qué lugar se encuentra, entonces en este caso no tiene sentido sumar todas estas partículas que está conformando la varillita. Es una sumatoria muy grande y nunca terminaríamos, ¿no? Entonces en estos casos corresponde aplicar la integral. Bien, en este caso tenemos 3 partículas puntuales, entonces por eso en este caso nos va a funcionar muy bien la sumatoria. Entonces esta es una formulita de física 1 ya directamente. No, ahí seguramente lo han demostrado, entonces esto es lo que se ha aplicado acá. Entonces, estas son las partículas que se están tomando en cuenta. Esta primera partícula 1, que tiene masa m, esta segunda partícula, que también tiene masa m, y esta es la tercera partícula, ¿no? No estamos tomando los centros de masa de las varillas, porque en el problema nos dicen que son de masa despreciable. Entonces, como acá se está multiplicando por su masa, si la masa son 0 de las varillas, esto va a terminar haciéndose 0 simplemente, ¿no? Entonces, las varillas están acá para mantener esta posición en las partículas, para mantenerlas ahí fijas, para que no se vayan a la izquierda o a la derecha, ¿no? Por eso son rígidas, para mantenerlas ahí, a las partículas. No contribuyen nada más, no contribuyen en la oscilación ni en la inercia del sistema. Bien, entonces esta formulita se va aplicando, tomamos la primera partícula, lo multiplicamos su posición por su masa, más tomamos la segunda partícula, lo multiplicamos posición por su masa, más la tercera partícula, su masa por su posición, ¿no? Y así hasta terminar con todas las partículas del sistema, que en este caso son 3, ¿no? Como les he dicho, las partículas de centro de masa de cada una de estas varillas no las tomamos en cuenta porque su masa son 0 y al final se va a ir. Entonces, de la primera partícula, esta es su posición en X, por supuesto. Estamos calculando el X centro de masa y acá la posición en X es lo que nos interesa. La posición en Y la vamos a tratar en esta segunda parte de acá. Entonces, su posición en X de la primera partícula, L, su masa M mayúscula, ¿no? Más esta segunda partícula, su masa por su posición. Su masa es M y su posición es menos L. En X es menos L porque acá está el origen de coordenadas. Y hacia la izquierda son los negativos, y acá, como lo hemos detallado, hacia la derecha son los positivos. Entonces, en este caso, corresponde a la posición menos L. Por eso negativo acá. Por eso negativo, menos L por M. Más la tercera partícula, acá está, esta partícula tiene una coordenada en Y, pero su coordenada en X es 0. Por eso acá su posición 0 por su masa M. 0 por M, ¿no? De esta tercera partícula, ¿no? Y en el Y, positivo hacia arriba, y negativo hacia abajo, ¿no? Entonces, se ha sumado todo, 0 por M, 0, LM menos LM, son lo mismo, de signos opuestos, se van. Entonces, todo lo del numerador es 0, 0 dividido entre 3M, por eso sale acá 0, el X centro de masa. No, 0 al final.
Bien, el Y centro de masa, lo mismo, solo que trabajamos con las mismas partículas, solo que ahora consideramos la posición en Y. Entonces, la primera partícula, su masa es M, su posición en Y es 0. Tiene posición en X que es L, pero su posición en Y es 0, ¿no? Y acá lo que interesa en esta parte de acá, para el Y centro de masa, es su posición en Y, que tiene 0. Por eso 0 por M acá, más la segunda partícula, su masa es M y su posición en Y también es 0, su posición en Y. Posición en X es menos L de esta partícula 2, pero su posición en Y es 0. Por eso 0 por M acá. Y tomando la partícula 3, su posición menos L, porque hacia arriba hemos definido Y positivo y hacia abajo negativo, por eso menos L acá. Y su masa M. Todo dividido entre la suma de todas las masas del sistema, M más M más M, 3M. 0, 0, menos LM, nos quedaría acá, menos LM sobre 3M. M se simplifica, por eso menos L tercios acá. Entonces, ese es el Y centro de masa. Entonces, esos dos los reemplazamos acá en este R centro de masa que tenemos acá. Por eso, X, que nos salió 0, acá 0I, ¿no? Y eso lo hemos anotado acá. Y en Y, que nos salió menos L tercios, entonces menos L tercios J. De esa forma se ha determinado el R centro de masa, que en nuestro caso, este vector es este de acá que hemos dibujado, ¿no? Acá está el origen de coordenadas, entonces 0 en Y, 0 en X, y en Y menos L tercios. Como abajo es positivo, entonces abajo menos L tercios, que todo esto sería, ¿no? Menos L tercios. Ese es el vector R centro de masa. Y como hemos puesto acá el origen de coordenadas, lo hemos puesto justamente en el eje de oscilación, la distancia del centro de masa al eje de oscilación es esto. Es la distancia del centro de masa del sistema al eje de oscilación. Y resulta que la magnitud de este vector, el tamaño de este vector, es B, la longitud del centro de masa al eje de oscilación. Eso es cierto porque se tiene la estrategia de poner en el eje de oscilación el origen de coordenadas. Y cuando se hace eso, coinciden la magnitud de este vector R centro de masa con B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Entonces, se le ha aplicado Pitágoras a este R centro de masa para conocer la magnitud, cada uno de sus componentes elevado al cuadrado, sumado y raíz, y el resultado sale L tercios. ¿Ok? Bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Se entiende? Eso era lo que había en duda, ¿no? O tal vez era otra cosa. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Nada, ¿no? Muy bien. Les dejaré una tareita. No nos alcanza el tiempo, jóvenes. Hasta las 14:15, ¿no? A ver, un segundito, a ver. Sí, a ver, 15, ya más o menos 20 minutos. Ya, les dejaré una tareita para el lunes. Les dejo una tareita para el lunes en el Classroom y lo resuelven. Quería resolver un ejercicio más, pero no nos va a alcanzar el tiempo tampoco. Bien, entonces quedaremos ahí, jóvenes. Continuamos el día lunes.